Bienvenidos bienvenidos al 28 de ERAC. Es una experiencia nueva que tenemos, porque la primera vez que lo hacemos híbrido, así que vamos a ver cómo sale. Esperemos que salga todo bien. Confiamos en todos y le pasamos toda la presión a Matías Meni, que es el primero que va a hablar, y va a dar el curso. Espero que salga todo bien. Como siempre, se pueden interrumpir. Depende del orador, ¿no? Matías, si querés preguntar, no hay problema. Bueno, si no, lo escriben en el chat y nosotros habilitamos las preguntas. La primera charla de todos los días va a ser así en vivo para la gente que está acá. Y la segunda, el curso es de Marcelo, que va virtual desde Uruguay. ¿Bien? Y hoy la tercera charla va a ser de Sibyl Scholl, que va a ser virtual. Y después viene una presencial y así vamos virtual, presencial, todo eso, que espero que salga bien. Bueno, un placer presentar a Matías, que nos va a hablar un poco sobre categorías. En particular, el curso va a ser sobre categorías extensivas y colección axiomática. Matías es un profesor de acá de la UNLP, que trabaja en categorías. Hizo la licenciatura acá en la UNLP, si no me equivoco, y el doctorado estuvo en Escocia, en Edinburgh. Es investigador independiente del CONICET, y bueno, integrante del Centro de Matemática de La Plata, que es el nuevo centro que tenemos. Bueno, muchas gracias, Matías. Ahora esperen unos segundos que le tengo que conectar el micrófono a él. ¿Se escucha? Bien. Bueno, antes de empezar, quiero felicitar a las organizadoras por haber logrado que empezara el curso y especialmente porque tuvieron que hacerlo en circunstancias tan peculiares, bueno, para ellos y para todo el mundo, pero felicitaciones de todos modos. También quiero agradecerles la invitación a dar el curso. No sé si mirar a la computadora o a la audiencia acá. Disculpen. Bueno, les decía que les agradezco por el curso y es un curso de categorías, como bien dijo Gastón, una clase de categorías interesante, y de los axiomas que usamos para tratar de entenderlas, para discutir sobre ellas, para hacer conjeturas, para enseñar. Y ustedes saben que encontrar axiomas no es una tarea sencilla, encontrar axiomas útiles no es una tarea sencilla, es algo que necesita intelectos afilados que puedan penetrar en el conocimiento acumulado de un tema, en la práctica matemática que lo rodea, y extraer de ahí un par de verdades sencillas, pero que puedan servir para fundamentos del asunto. Déjenme mostrarles un ejemplo de lo que tengo en mente. En una categoría decimos que tenemos un objeto nulo, si la categoría tiene objeto inicial, terminal, y la única flecha, que va el 0 en el 1, es un isomorfismo. Es una cosa muy sencillita, excluye un montón de categorías, pero además nos permite definir para cualquier par de objetos A y B un morfismo canónico que llamamos 0, del primero en el segundo. Y una vez que tenemos esto, podemos definir lo que es una categoría lineal. Fíjense que el morfismo canónico que dibujamos del coproducto hacia el producto involucra los morfismos 0. Y el axioma de las categorías lineales dice que esto tiene que ser un isomorfismo, y esto sí nos permite empezar a pensar en los morfismos de la categoría como matrices y a la composición como multiplicación de matrices. Y es el fundamento de la abelianidad, ¿verdad? Y yo quería discutir un poco sobre la historia de la abelianidad y cómo llega a categorías de haces de grupos y de ahí a categorías de haces de conjuntos, pero me parece que no tenemos tiempo, así que vayamos directamente a lo que nos compete, que son las categorías extensivas. Si una categoría es extensiva, si tiene coproductos finitos
y además, para todo par de objetos, XY, este functor que aparece ahí, es una equivalencia, ¿no? Si tienen coproductos finitos, ustedes saben que pueden tomar una categoría una flecha con codominio X, una flecha con codominio Y, sumarlas y eso les da una flecha con codominio X más Y. Bueno, la idea de la definición esta es que ese proceso es invertible, en el sentido correcto. Tienen ahí esto es bien conocido, hay unas referencias donde se pueden leer las cosas básicas. Y la idea es que esta condición captura el comportamiento que tienen los coproductos en categorías que intuitivamente son de espacios, entre comillas. Uno tiene un espacio, otro espacio, los pone juntos en el coproducto, y a diferencia de lo que pasa en grupos abelianos, en R-módulos, lo que sucede es que los espacios originales aparecen uno como complemento del otro, no se mezclan, ¿no? A diferencia de lo que pasa en abelianas. Para ser más precisos, demostremos que la categoría de conjuntos es extensiva. Y busquemos un inverso para este functor canónico. Entonces tomamos un objeto del codominio, esto es una flecha F, con codominio X más Y, y tratemos de construir el correspondiente objeto en el dominio. Para eso, lo que hacemos es considerar el diagrama coproducto en la parte inferior y tomar los productos fibrados a lo largo de F. Eso nos da dos cuadraditos como aparecen dibujados ahí, y arriba aparece el subconjunto de aquellos Z que van a parar a X por un lado, y por el otro aquellos Z que van a parar ahí, a Y, ¿verdad? Y si lo piensan un segundo, esos J0 y J1 pueden juntarse en un morfismo del coproducto X' y prima hacia Z, que resulta ser un isomorfismo entre F y la suma de G más H. Y eso es toda la prueba. Intuitivamente tenemos una función que va hacia un coproducto de espacios, y por cómo es la continuidad, la flecha se tiene que partir en dos. La misma idea puede usarse en otros casos, pero ¿cuál es la idea? Tratemos de hacerla explícita. Vamos a definir que un coproducto, como aparece dibujado ahí, es estable si para toda flecha de un objeto Z en el coproducto existen los productos fibrados que aparecen a la izquierda, y además el diagrama, en ese mismo diagrama, la línea superior, que involucra X' y Z, resulta ser un coproducto. Es perfectamente intuitivo, esto dice que los coproductos son estables. La segunda condición exige que las patitas del cocono universal, las inclusiones dentro del coproducto, son monomorfismos, y además el cuadradito que aparece a la derecha es un producto fibrado, que lo que dice intuitivamente es que la intersección de los subobjetos es vacía. Entonces se puede demostrar que una categoría es extensiva, como la definimos originalmente, con esa equivalencia, solamente si los coproductos en la categoría son estables y juntos. No vamos a ver la demostración, pero este asunto de la estabilidad y la disjuntez permiten argumentar del mismo modo que en la categoría de conjuntos. Y antes de ver ejemplos, déjenme hacerles un comentario. Fíjense que la definición no involucra ningún tipo de límite. Pero a pesar de eso, los productos fibrados de ese dibujito sí existen. Entonces, solo requerir que cierto functor canónico sea una equivalencia ya implica la existencia de ciertos límites, ¿no? De las imágenes inversas de las inclusiones en un coproducto. Y con esa caracterización es fácil ver que todas estas categorías son extensivas. Conjuntos, conjuntos finitos, conjuntos numerables, espacios topológicos, categorías de espacios topológicos cerradas por límites finitos y coproductos, espacios Hausdorff, por ejemplo, espacios de Stone.
órdenes parciales y funciones monótonas entre ellos, la variante finita de la misma categoría, variedades diferenciables y funciones suaves, poliedros y funciones lineales a trozos. Para toda categoría chiquita C, chiquita es una traducción de small, no sé si es aceptado eso. Podemos considerar los functores contravariantes de C en conjuntos y las transformaciones naturales entre esos functores. A eso lo llamamos la categoría de preaces. De vuelta es una traducción de pre-shift, no sé si es una traducción aceptada. Resulta que la categoría de preaces hereda de la categoría de conjuntos la extensividad. En particular, es probable que muchos de ustedes conozcan la categoría de conjuntos simpliciales, que estamos anotando ahí como preaces sobre delta. Y para audiencias más jóvenes tenemos un ejemplo más sencillo, que es la categoría de grafos reflexivos, que es muy, muy útil. Así que vamos a discutirla con un poco de cuidado. Delta 1 es la categoría con un objeto terminal y otro objeto, tal que el único morfismo hacia el terminal tiene dos secciones, que llamamos D y C por dominio y codominio. Entonces la categoría de grafos reflexivos es la categoría de preaces sobre delta 1 y más concretamente es un diagrama que tiene este aspecto. Un conjunto XA, un conjunto X1 y las flechas que el functor dice que tienen que estar. XA lo pensamos como el conjunto de aristas, X1 lo empezamos como el conjunto de nodos y vemos que para cada arista hay un dominio, un codominio y para cada objeto hay una arista distinguida que la llamamos identidad y que tienen el nodo dado tanto como dominio y como codominio. Bueno, la intuición se las acabo de decir, así que hagamos un dibujito. Acá tenemos un grafo con dos nodos, las aristas distinguidas correspondientes, una flecha para un lado, una flecha para el otro, y por ejemplo un rulito más alrededor de uno de los nodos. Sin secretos, nos va a ser muy útil, es la definición de morfismo, es lo que ustedes esperan. Una función que manda nodos en nodos, una que manda aristas en aristas, de modo tal que se respetan dominio y codominio. El grafo reflexivo tiene una acción de estados. No. Una flecha de un punto al otro, una flecha de vuelta. Sí. Y también podemos tener flechas paralelas. Claro. Que aprovecho para decirlo, no es lo que preguntaste, pero me había olvidado de decirlo. Bueno, y ya les dije, es extensiva. Sí, noten que, a diferencia de lo que pasa en los ejemplos anteriores, en esta categoría hay un montón de objetos que tienen un único punto, pero no son terminales. ¿Sí? Piensen en un nodo con un montón de rulitos alrededor. En espacios topológicos, en conjuntos, órdenes parciales, poliedros, los puntos de un objeto son conjuntamente epimórficos, cosa que no sucede en grafos reflexivos. Ahora discutamos un poquito las primeras propiedades de la extensividad. Lo primero que quiero hacerles notar es que el inicial es estricto, que significa que todo morfismo hacia el inicial es un isomorfismo. Que no es algo que uno tal vez debería haber pedido en la definición, pero no es necesario porque es consecuencia. Y quiero darles una idea de la demostración porque muestra cómo se usa la estabilidad de los coproductos. Tomemos un morfismo cualquiera hacia el inicial, llamámosle f, de x hacia el inicial, y tengamos en mente que esto inmediatamente implica que el morfismo de 0 en x es una sección, porque el 0 es inicial. Bueno, ahora sí usamos la estabilidad de los coproductos. La línea de abajo es un coproducto porque 0 más 0 es igual a 0. Así que si tomamos los productos fibrados, nosotros sabemos en cualquier categoría cómo tomar productos fibrados de las identidades, así que tenemos esos cuadraditos. Y la estabilidad me dice que la línea de arriba es un coproducto. Cosa que implica, por cómo son los coproductos, que para cualquier objeto en la categoría existe a lo sumo una flecha de x hacia y, lo cual implica que la única flecha de 0 a x es un epimorfismo. Y como más es una sección, entonces necesariamente es un isomorfismo. Fíjense que no usamos
No usamos puntos, no usamos productos, no usamos solamente coproductos y la estabilidad de los mismos. Acá, lo que hice fue borrar la demostración, cosa de que hubiera lugar para enunciar un corolario, que dice que si tenemos una categoría extensiva con objeto nulo, entonces necesariamente es terminal, porque, bueno, se imagina, ¿no? Todo morfismo hacia el inicio. No puede ser nulo y estricto al mismo tiempo sin que la categoría colapse. Entonces la intuición que pretendo transmitir acá es que la idea de extensividad es incompatible con la de abelianidad o aditividad incluso. Es algo completamente distinto. El hecho de que los coproductos son disjuntos ya involucraba el requerimiento de que las inclusiones dentro del coproducto fueran monomorfismos. Pero además se sigue de la extensividad que son monomorfismos regulares. Y de vuelta quiero mostrarles la demostración, porque se ve lo poquito que se necesita para hacerlo. La idea es muy intuitiva. Uno toma el coproducto de X más Y, manda el X al mismo lugar, con dos flechas distintas, pero el Y lo manda a dos Y distintos que puedo conseguir con los coproductos. Y es fácil ver que este diagrama es un ecualizador, y es así que podemos concluir que las inclusiones dentro del coproducto no son solo monomorfismos, sino también monomorfismos regulares. Y si les gustan los espacios topológicos, piensen en esto. Las inclusiones dentro de un coproducto en espacios topológicos son subespacios, no son solo inyecciones. Bueno, se sigue de que la categoría espacios topológicos es extensiva. Y como corolario ahora notemos que la extensividad es incompatible con la naturaleza de los preórdenes. Un preorden, si es extensivo como categoría, entonces necesariamente es terminal, porque en un preorden las inclusiones dentro de un join, de un supremo, son epimorfismos, pero nunca son epimorfismos regulares, salvo que la categoría colapse. Una linda y muy útil propiedad de clausura de las categorías extensivas es que, de vuelta no sé cómo traducir slice category, la categoría de flechas sobre un objeto fijo dado vuelve a ser extensiva. Estoy seguro que ustedes saben pensar en estas categorías de flechas sobre un objeto dado como familias de alguna manera parametrizadas por el objeto sobre el cual estamos tomando las flechas. Entonces, es así que concluimos que la categoría de familias indexadas por un conjunto fijo es extensiva, que los bundles sobre un espacio topológico X es una categoría extensiva, que los grafos sobre un grafo fijo es una categoría extensiva, y bueno, eso. Ahora, olvidemos la extensividad por un segundo y consideremos una condición que se puede formular para categorías arbitrarias que tienen productos finitos y coproductos finitos. Decimos que es distributiva si este morfismo canónico que vemos ahí de un coproducto de productos hacia un producto contra un coproducto es un isomorfismo. Y esto ya les digo, solo necesita sumas y productos, no necesita extensividad. Pero resulta que si tenemos una categoría extensiva que además tiene productos, entonces resulta ser distributiva. Yo vuelvo a insistir en esta peculiaridad, que la extensividad no requiere condiciones sobre ningún límite, no requiere existencia de límite, pero es tan fuerte que apenas agregamos la existencia de algún límite, entonces tiene propiedades que en un principio podíamos no esperar. En este caso, si asumimos productos, resulta que distribuyen sobre los coproductos. Y de vuelta quiero mostrarles la demostración. Abajo tenemos el coproducto, tenemos la proyección como una flecha vertical, y siempre sabemos cómo tomar productos fibrados contra proyecciones, a lo largo de proyecciones, y resulta que nos dan esos cuadraditos que tenemos ahí, y la estabilidad nos permite concluir que la fila de arriba es un coproducto, cosa que es exactamente la distributividad. Bien, tomemos un respiro, un poco de aire, y recordamos la definición de extensividad y las propiedades inicial estricto, inclusiones en el coproducto monos regulares,
clausura por tomar familias indexadas y distributividad apenas asumimos la existencia de productos. Ahora, bueno, es un título medio grandilocuente, pero confío en que al final de la sección vean que tiene sentido. Definamos otra cosa ahora. Un rig, eso creo que es intraducible, es un conjunto, digamos R, equipado con dos estructuras de monoide conmutativo, una suma y una multiplicación, tal que la multiplicación distribuye sobre la suma. Le ponemos un nombre a la categoría de rigs y homomorfismos entre ellos, y veamos algún ejemplo. Los anillos, en el sentido de álgebra conmutativa, son rigs, seguramente se dieron cuenta, son aquellos rigs cuya estructura aditiva es un grupo abeliano, no necesariamente abeliano. Suma, producto, distributividad. Dos monoides conmutativos, uno distribuye sobre el otro, y les decía que los anillos conmutativos, comunidad, como van a ser siempre en esta charla, son aquellos rigs que tienen un grupo abeliano como estructura aditiva. Los reticulados distributivos y acotados son aquellos rigs que tienen suma y multiplicación idempotente, y tales que satisface esta propiedad que dice que 1 más x es igual a 1, cosa que le da una cota superior a todo el asunto. Para un rig arbitrario K podemos tomar la categoría de K álgebras y no se sorprenderán al ver que está definida como la categoría de flechas desde K a rigs arbitrarios. Esto es familiar, así que por ejemplo, si tomamos el rig de los enteros con su suma y multiplicación usual, los entera álgebras son los anillos. En cambio, si tomamos el reticulado distributivo con dos elementos, las ¿Estamos? ¿vuelve a escucharse? Bien. Les decía que una 2 álgebra es un rig con suma idempotente. Es cuestión de pensarlo. Debería andar, ¿verdad? ¿Hola? ¿Se escucha? Bien. Maravilloso. Sigamos adelante. Bueno, ya les decía esto de los rigs con suma idempotente. Acá, bueno, yo soy un poco culpable por la terminología. Vamos a decir que un rig es integral si satisface que 1 más x es igual a 1, que la recuerdan de antes. Ahora solo exigimos eso. Va a aparecer regularmente en la charla esta categoría que está entre los reticulados distributivos y los rigs con suma idempotente. ¿Sí? Aparece mencionada en el trabajo de Lovier de 2008 y también la estudiamos con William, que hizo su tesis acá en La Plata en 2016 sobre estas estructuras. Y bueno, las álgebras de Boole también aparecen mencionadas como ejemplos de rigs con ciertas propiedades.
Y ahora les voy a pedir que hagan un ejercicio que ya seguramente hicieron en un primer curso de álgebra, que es que si ustedes tienen un elemento en un rig, existe la solución universal a invertirlo. Y no vamos a detenernos mucho en eso. La idea es que se hace igual que en anillos, solo que teniendo en cuenta que no hay negativos. Ahora vamos a decir que un elemento en un rig es booleano si existe otro elemento tal que la multiplicación con el primero da 0 y la suma con el primero da 1. Para cualquier elemento A existe a lo sumo un B como en la definición y en este caso se llama el complemento de A. Además, en este caso, el segundo elemento también es booleano y su complemento es el primero. Y es fácil ver que todo elemento complementado es idempotente. En un anillo, booleano es lo mismo que idempotente. Y su complemento es 1 menos A. Nada de esto es sorprendente. En un reticulado distributivo, complementado significa lo mismo que booleano. Y hay otro ejercicio acá que dice que si ahora invierten un booleano, entonces la flecha universal es surjectiva. De vuelta, es algo que tal vez recuerden de su primer curso de álgebra. Esto también es fácil, pero vamos a enunciarlo con un poco más de cuidado. Resulta que en un rig arbitrario, si tenemos un elemento A con complemento B, y tomamos este diagrama que aparece ahí, invertimos A por un lado y B por el otro, entonces lo que nos queda es un producto en la categoría de rigs. Y además todo producto es de esta forma. Les digo que resulta familiar porque lo mismo pasa en anillos, pero se puede hacer sin negativos de vuelta. Y bueno, la demostración, ya les digo, es igual que en anillos. Lo importante para recordar es que las descomposiciones directas de un rig arbitrario están en biyección con sus elementos booleanos. Y es eso lo que nos permite mostrar que la opuesta de la categoría de rigs es extensiva. Y para demostrarlo vamos a usar la caracterización, o mejor dicho, su opuesta, porque vamos a argumentar en la categoría de rigs. Primero, veamos que las proyecciones son codisjuntas. Bueno, dibujan las proyecciones y consideran un cuadrado conmutativo arbitrario. Y si empiezan a cazar el elemento 1, 0 en el vértice superior, van a ver que la conmutatividad fuerza a que 1 sea igual a 0 en el vértice inferior y eso fuerza a que el vértice inferior sea terminal, que es el enunciado dual a que las inyecciones sean disjuntas. Así que nos falta demostrar la estabilidad de los productos bajo push-out. Entonces podríamos tomar una flecha saliendo de un producto, pero en realidad lo único que tenemos que saber es que la definición de elemento booleano inmediatamente implica que son preservados por cualquier morfismo, porque están definidos por ecuaciones. Así que, y los elementos booleanos determinan descomposiciones directas, y los diagramas esos es fácil ver que son push-outs, entonces si damos vuelta a la categoría de rigs, resulta que tiene coproductos estables y disjuntos, que es lo mismo que ser extensiva. Y como las categorías extensivas están cerradas por tomar familias parametrizadas, entonces vemos que la opuesta de la categoría de K-álgebras para cualquier rig K también es extensiva. No, bueno, lo que acabo de decir. Y acá permítanme hacer una bulla de notación y definir la categoría de K esquemas afines con mayúscula, anotada así, con F mayúscula, como la opuesta de la categoría de K-álgebras para un rig K arbitrario. De modo que la categoría de esquemas afines para los naturales es la opuesta de rigs, y la categoría de esquemas afines para los enteros es la opuesta de anillos, y si tomamos los complejos, es lo que a veces se conoce como los esquemas afines para los complejos. Ya sabemos que es distributiva la categoría de esquemas afines, y acá hay un pequeño intervalo que siempre quiero hacer cuando hablo de este asunto, que noten que
deducimos inmediatamente que el tensor de anillos distribuye sobre el producto. Mejor dicho, el tensor de cada álgebra distribuye sobre el producto de cada álgebra. Esto es nada más que la distributividad dada vuelta, pero ustedes recuerden la primera vez que lo demostraron, y van a ver que es distinto de este colorario que se sigue de la extensividad. Bueno, eso era un intervalo nada más. Veamos como un ejemplo alternativo la categoría de esquemas afines para el reticulado distributivo 2. Bueno, ya sabemos que es extensiva. Y cada una de estas subcategorías que aparecen ahí, la opuesta de Ricks integrales, la opuesta de reticulado distributivo, la opuesta de álgebra de Boole, cada una de ellas hereda la extensividad de la categoría de esquemas afines para 2. Extensividad para álgebra de Boole no nos sorprende, ¿no? Porque ya sabemos que es dual a una categoría de espacios topológicos, pero vale la pena recordarlo. La demostración de esto no tiene secretos, cada una de las subcategorías está cerrada por sumas y límites finitos, y eso implica la extensividad. De vuelta, usando un poco de notación y para hacer énfasis en esta categoría, que no es ni reticulado distributivo, ni la dual de una categoría de K-álgebras, definimos los I-esquemas afines como la dual de la categoría de Ricks integrales. Y va a aparecer mencionada regularmente. Y ahora introduzcamos los esquemas K afines con minúscula. De vuelta fijamos un Rig K y consideramos las categorías de K-álgebra finitamente presentables. Ahora es una categoría esencialmente chiquita, que hereda los colímites, pero resulta que también hereda los productos. Eso en general no se sigue, pero es cierto en este caso, y si la damos vuelta, resulta ser extensiva. A esta categoría la llamamos la categoría de esquemas afines con minúscula. De vuelta, es una categoría distributiva, pues podemos considerar y esquemas afines con minúscula, y notemos que en el caso de reticulados distributivos, si hacemos este proceso de tomar las álgebras finitamente presentadas y darlas vuelta, lo que obtenemos es la categoría de órdenes parciales finitos. O más en general, por eso hablé de fundamentos, si tenemos cualquier categoría algebraica coextensiva, de modo tal que la categoría de álgebras finitamente presentadas hereda la extensividad, entonces es natural que hablemos de esquemas afines, porque tenemos una categoría de espacios. Bueno, hagamos un resumen de los ejemplos, aprovechemos para verla ahora. Definimos categorías extensivas, categoría de conjuntos son ejemplos, categoría de espacios topológicos son ejemplos, órdenes parciales finitos, variedades diferenciables, poliedros, prehaces, en particular conjuntos simpliciales y grafos reflexivos, y estas categorías que surgen del álgebra conmutativa, que dada vuelta pasa a ser geometría, por eso hay una geometría algebraica, supongo. Y si bien no vamos a hablar mucho al respecto, para aquellos que saben lo que son, la opuesta de la categoría de MB álgebras también es extensiva. Bien, ahora tratemos de hacer un mínimo indispensable de geometría dentro de una categoría extensiva arbitraria. Digamos que un monomorfismo es complementado si existe otro, tal que juntos forman un diagrama coproducto. En ese caso decimos que uno de los morfismos es el complemento del otro. Por supuesto, para cualquier objeto, el único morfismo de la inicial es complementado y su complemento es la identidad. Si lo piensan un segundo, el hecho de que estas cosas estén definidas por coproductos implica inmediatamente que los monomorfismos complementados son estables por producto fibrado. Esto es una forma de reformular la estabilidad de los coproductos. Y voy a permitirme confundir monomorfismos complementados con subobjetos siempre que lo considere necesario, y es así, por ejemplo, que todo objeto de una categoría extensiva determina un orden parcial de subobjetos complementados que resulta ser un álgebra de Boole.
¿Por qué un álgebra de Boole? Bueno, las intersecciones era natural que estuvieran porque tenemos imágenes inversas, así que las intersecciones están. El hecho de que estemos considerando subobjetos complementados me dota este orden parcial de una negación, y es así que puedo definir el supremo, y la negación funciona bien con el supremo y es un álgebra de Boole. Y este proceso de objeto que le asigno un álgebra de Boole de subobjetos complementados es functorial. Llega a verse, sí. No, lo de abajo lo que dice es que tenemos un functor. No importa, no importa, Gastón. Un functor que va de la categoría dada a... No, perdón. No importa, no importa. Un functor que va a la categoría dada a la opuesta de la categoría de álgebras de Boole. Así que si ustedes prefieren pensar en álgebra Boole como espacios de Stone, canónicamente para cualquier categoría extensiva tenemos un functor que le asigna a un objeto el espacio de Stone de subobjetos complementados. ¿Se sigue escuchando? Bien. Ahora no se mueve la transparencia. Bien. Bueno, en el caso de los conjuntos, este functor le asigna a cada conjunto su álgebra de Boole de partes. En el caso de espacios topológicos, le asigna un espacio, el conjunto de Clopens. No sé si se traduce así. En el caso de espacios de Stone tenemos una equivalencia. En órdenes parciales, no sé si hay un nombre, pero se imaginan lo que son los órdenes parciales complementados, subórdenes parciales complementados. En conjuntos simpliciales y grafos reflexivos la idea es la misma. Y en esquemas afines, un monomorfismo es complementado si el morfismo de álgebras correspondiente se corresponde con una de estas formas universales de invertir un elemento booleano. En el caso de anillos, esto seguramente lo vieron como el functor que le asigna a cada anillo su espectro de Peirce. Son todos casos particulares de la misma idea. Y una vez que tenemos subobjetos complementados, podemos definir que un objeto es conexo en una categoría extensiva arbitraria si tiene exactamente dos subobjetos complementados. El inicial, por ejemplo, no es conexo porque tiene un solo subobjeto complementado. En cambio, en conjuntos o conjuntos finitos, tenemos que el terminal es el único objeto conexo. En espacios topológicos tiene su significado usual. Y un esquema afín es conexo si solamente si 0 y 1 sí, pensado como álgebra, tiene exactamente dos elementos booleanos. Y lo mismo sucede para categorías de K esquemas afines, tanto en mayúscula como en minúscula. Bueno, ¿qué podemos demostrar con intuición geométrica en una categoría extensiva arbitraria? Piensen en lo siguiente. Ahora tienen un morfismo en una categoría de espacios con dominio conexo. Así que si yo deformo ese dominio conexo dentro de su codominio, lo que me tiene que quedar es algo conexo. Así que si yo lo comparo contra cualquier subobjeto complementado en el codominio, bueno, solo pueden pasar dos cosas si la intuición funciona. El conexo tiene que estar adentro del subobjeto complementado o tiene que ser disjunto. Y eso se puede demostrar en una categoría extensiva arbitraria, porque podemos tomar el producto fibrado, la imagen inversa del complementado, y como el dominio es conexo, la imagen inversa, bueno, o tiene dominio inicial, entonces la imagen es disjunta, o es un isomorfismo, en cuyo caso la imagen del conexo está abierto del complementado. De vuelta, la gracia de mostrarles la demostración es que se puede hacer sin prácticamente nada más que la extensividad.
Y entonces en una categoría extensiva cualquiera podemos preguntarnos si todo objeto es un coproducto finito de objetos conexos. Que por supuesto es falso en la categoría de conjuntos, en espacios topológicos, en espacios Stone, en conjuntos simpliciales, grafos reflexivos, esquemas afines con mayúscula. En cambio sí es cierto en conjuntos finitos, en órdenes parciales finitos, en grafos reflexivos finitos. Pero ¿qué pasa en esquemas afines con minúscula? Noten lo siguiente, que lo conocen, pero está formulado con notación un poco rara. Lo cierto es que, perdón, si tiene un anillo noetheriano cualquiera, entonces todo objeto en la categoría de K esquemas afines con minúscula es un coproducto finito de objetos conexos. Para eso argumentemos en la opuesta, que es la categoría de K álgebras finitamente presentadas para un anillo noetheriano. Y ustedes en el fondo ya saben que toda cosa semejante es un producto finito de álgebras con exactamente dos idempotentes, porque el argumento clásico que dice, por el teorema de la base de Hilbert, toda K álgebra libre finitamente generada es noetheriana, entonces sus cocientes son noetherianos y toda álgebra es de este tipo, y las álgebras noetherianas necesariamente tienen un conjunto finito de idempotentes, y es por eso que todo esquema, cada esquema afín es un coproducto finito de objetos conexos, del mismo modo que sucede en órdenes parciales finitos o conjuntos finitos. Lo que tal vez no hayan visto es que lo mismo sucede en la categoría de dos esquemas afines. Para eso hay que demostrar, introducir una noción apropiada de noetherianidad para álgebras con suma idempotente y demostrar un teorema análogo al de Hilbert, y después, habiendo hecho eso, la misma demostración funciona. Y lo mismo sucede en estos esquemas integrales, de los que no voy a hablar mucho, pero que siempre menciono como un ejemplo nuevo. Eso termina. En el fondo solo quería decirles esto en esta sección, que la geometría algebraica, incluso si la generalizamos con Riggs, funciona, los rudimentos de la geometría, ¿no?, de la álgebra, funcionan porque estamos en una categoría extensiva. Agreguemos ahora un objeto terminal a nuestras hipótesis de base, una categoría extensiva con objeto terminal. Podemos ahí definir lo que es un punto, es nada más que un morfismo con dominio de terminal, y entonces decimos que es un punto del codominio. Esto seguro lo vieron en su primer curso de categorías. Saben entonces que en conjuntos estos son los mismos que los elementos en el fondo. En la categoría de espacios topológicos tiene el significado usual de punto. En órdenes parciales y órdenes parciales finitos pasa lo mismo. En conjuntos simpliciales o grafos reflexivos esto coincide con la idea de nodo. Y que dice acá, en estos casos, en todos estos casos, los objetos no iniciales tienen un punto, ¿no?, que no los sorprenderá. Pero también saben que esto sucede en la categoría de K esquemas afines. Y eso no es tan fácil de ver, en fin, lo saben porque lo vieron en un primer curso de álgebra, pero no es tan fácil como en los casos anteriores. De vuelta, argumentamos en lo opuesto, esto es en la categoría de álgebras complejas finitamente presentables, y el enunciado, dado vuelta, ven que es nada más que el teorema de los ceros de Hilbert, que reformulado solo dice que la categoría de esquemas afines para los complejos tiene la propiedad de que todo no inicial tiene un punto. Por supuesto, de vuelta saben que si nuestro cuerpo no es algebraicamente cerrado, no sucede lo mismo, pero sí sucede lo mismo para los dos esquemas afines. Y esto se sigue de un resultado de Shanwell que dice que un rig es simple si solamente si es un cuerpo o es este reticulado que venimos usando. Así que en este sentido, buen día, el reticulado 2 es algebraicamente cerrado porque la categoría de
esquemas afines asociada satisface que todo no inicial tiene un punto. Lo mismo sucede en estos I esquemas. Y detengámonos un momento entonces para tomar aire y repasar un poco lo que hicimos. Podemos, en una categoría extensiva arbitraria, preguntarnos si todo objeto es coproducto finito de conexos, y también preguntarnos si todo objeto conexo tiene un punto, bueno, extensiva con terminal. Y vemos que si consideramos los ejemplos de geometría algebraica, entonces rápidamente estas preguntas sencillas nos llevan a los teoremas más básicos del área. El teorema de la base, el teorema de los ceros. Tenemos unos minutos más, así que miremos estos objetos con un único punto. Creo que ya lo dijimos, en conjuntos, espacios topológicos, órdenes parciales, conjuntos simpliciales, grafos reflexivos. Perdón, en los primeros hay un solo objeto con un único punto, en conjuntos, espacios topológicos y órdenes parciales. En cambio, en grafos reflexivos ya dijimos que hay muchos objetos con un único punto, que no son terminales. Acá no la miremos en detalle, pero recordemos que un álgebra de Weil para un cuerpo es, salvo alguna condición más que tal vez sea difícil de verbalizar, un álgebra local que es finita como módulo. Y estas fueron introducidas por Weil en el 53 para estudiar el comportamiento infinitesimal en variedades diferenciables. Lo que quiero enunciar acá es que en la categoría de esquemas complejos con minúscula, un objeto tiene un único punto si solamente sigue el álgebra correspondiente de Weil. Es una linda caracterización. Si miran la definición, es una serie de definiciones, es un poquito redundante, pero no mucho. En realidad es lo mismo que tener exactamente un único punto en la categoría de esquemas afines. Bueno, la demostración, yo imagino que es folclore, pero en un paper que publicamos hace poco tuvimos que proveer una demostración. Y una vez que tenemos los objetos con un único punto, nos permitimos generalizar o variar un poco la noción de punto. Ahora, un punto, recuerden, es una flecha con dominio terminal. Ahora pensamos en la flecha que tiene en dominio objeto con un único punto. Lo pensamos como una figura chiquita, porque tiene un objeto chiquito en el dominio que se deforma dentro del codominio. Y en estas categorías de espacios topológicos, órdenes parciales, las figuras chiquitas coinciden con la noción de punto, y entonces podemos, déjenme reformular una idea sencilla de forma medio peculiar, que en estas categorías las figuras chiquitas cubren los objetos. Bueno, porque los puntos los cubren, ¿sí? Pero esto no es cierto en grafos reflexivos. Ni los puntos ni las figuras chiquitas, donde hay muchas, alcanzan para cubrir los objetos. En cambio, si volvemos a los ejemplos de geometría algebraica, las figuras chiquitas alcanzan. Es cierto que en la categoría de esquemas afines complejos, las figuras chiquitas de un objeto fijo son conjuntamente epimórficas, pero los puntos no son conjuntamente epimórficos. Y de vuelta, esto me parece que es folclore de una u otra manera, pero de vuelta tuvimos que proveer una demostración y usamos el teorema de Birkhoff en álgebra universal que dice que toda álgebra, bueno, que hay suficientes productos subdirectos. Y a eso lo juntamos con la caracterización que dio McCoy en el 45 de los anillos subdirectamente irreducibles. Y eso todo puesto junto y formulado del lado geométrico, lo que dice es que los esquemas afines para los complejos están cubiertos por sus figuras chiquitas. Son como un pegoteo de figuras infinitesimales, de puntos con un solo, de objetos con un solo punto. Y déjenme comentarles que recientemente unos colegas, Gibson y Spada, caracterizaron los Riggs integrales subdirectamente irreducibles. Y aquellos que como objetos de esquemas afines tienen un único punto y todo parece funcionar como en el caso de los complejos, a pesar de que estamos hablando de álgebras con suma idempotente. ¿Cuánto me quedan? 4 minutos. 2 minutos. Bueno, empezamos 2:30, no vamos a postergar.
4 minutos. Entonces, vayamos con, ahora voy a hacer una cosa más especulativa, ¿no? Tomémoslo con calma, no va a haber, bueno, va a haber un teorema, pero no va a haber demostración. Pensemos ahora en la idea de axiomatizar una categoría de espacios suaves. Lo que propone esta idea muy nueva de geometría diferencial sintética es que lo único que uno necesita es una buena categoría de espacios, entendida de manera elemental como estamos tratando de hacerlo acá, y un objeto con un único punto. Que lo pensamos como un vector de longitud infinitesimal. Tiene un único punto y una salidita como está dibujada ahí, que es tan cortita que no se puede doblar. Entonces, si asumimos que es exponenciable, pensamos en el espacio de funciones de t en x como el espacio tangente. Son todas las formas de apuntar un vector que no se dobla en el espacio. Entonces, imaginan, ¿no? Un espacio tangente. Y la proyección hacia de xt, de x elevado a la t en x, como t tiene un punto, hay una proyección así como está dibujada ahí, y lo pensamos como el tangent bundle de x. También podemos tomar el tangent bundle de este punto raro, de este vector infinitesimal, y resulta que es grande. Y podemos extraer de ahí una recta afín. Así dicho en abstracto parece medio mágico, así que concentrémonos en la categoría de esquemas afines para los complejos. Ahí podemos tomar el álgebra de Weyl dada por los números duales. El álgebra libre por un generador cocientada por el ideal x al cuadrado. Pensado en la opuesta extensiva, este objeto tiene un único punto, ¿sí? Porque hay una única flecha de los números duales al cuerpo base. Y resulta que, en el fondo, este único objeto que hay ahí genera toda la categoría, siempre que podamos tomar exponenciales y subálgebras. Toda álgebra, todo espacio afín aparece como subálgebra de un exponente de espacios infinitesimales. Sí, con eso quiero que quede en vuestra memoria para las clases que siguen y demos por terminada la clase de hoy. Sí, gracias. Puede pasar, pero ahora se escucha, pregunta o comentario. Me pongo acá, pregunta, ahí está, ahí aparezco. ¿No? Yo tengo una, pero es medio vaga. Si entendí bien, porque es la primera vez que veo de esto de categorías extensivas. Es como estás viendo como la parte opuesta a algo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar sobre R álgebras, sobre categorías aditivas o abelianas. Estás como una axiomatización, estás mirando objetos geométricos asociados a cosas aditivas o abelianas, que están los... No, perdón, al introducir la noción de objeto nulo como ejemplo, quería introducirlo para contar. Las categorías extensivas nunca son abelianas. Sí, no, pero es... Ok. Pero vos estás hablando de geometría. Sí. Porque lo que sucede es que no las categorías abelianas, sino las categorías verticales, cada vuelta son extensivas. Eso quise decir. Pero Son extensivas. no. Pero por eso, estás asociando geometría a cosas que no son geométricas. Son como espacios de funciones sobre cosas, ¿o no? Sí. Eso, esa era la que quería decir. Pero hay como una cosa abeliana atrás.
En los casos algebraicos hay una cosa abeliana. Muy bien. Entonces, ¿hasta dónde va lo abeliano? Y no se puede hacer en general, porque nosotros, creo que mucha gente acá trabaja con cosas altamente no abelianas, y por ejemplo, lo que hago yo, grupos cuánticos, no hay objetos geométricos atrás. Entonces, encontrar una geometrización o algo relacionado geométrico a eso, podría ser muy interesante para las ideas intuitivas ponerlas en algo formal. Yo no estoy muy esperanzado, ¿no? Porque el primer paso que yo haría es tomar la categoría que vos pensás como álgebra, dar la vuelta y fijarme si es extensiva o no. Si es extensiva, entonces tenés un mínimo de geometría a tu disposición y con un poquito más de ingredientes tenés mucha geometría a tu disposición. Ahora, teniendo en mente el hecho de que si uno considera la categoría de anillos y abandona la conmutatividad de la multiplicación nada más, digamos, la opuesta no es extensiva. Entonces, tengo la impresión de que empezamos mal. Por eso. Entonces, sí, para hablar de geometría no conmutativa, me parece que, bueno, o se necesitan herramientas nuevas, o se necesita explicar mejor qué entienden por geometría. Todas estas categorías de las que hablamos, reemplazamos la conmutatividad de alguna manera con alguna condición más débil, ¿no? Podemos dar vueltas las cosas salvo algo de grado más chico, salvo multiplicar por algún cociclo o algo así. ¿Se puede deformar la...? Está prendido. La respuesta breve es que no sé, por supuesto. Pero yo los invito a probar con este mecanismo, es agarrar las categorías que les interesen, que sean lo más conmutativas posible, y fijarse si la opuesta es extensiva. En ese caso, estos instrumentos van a estar totalmente accesibles. Si no, no. Pero sí, tal vez abandonar conmutatividad de la multiplicación del todo, bueno, es mucho pedir. Pero tal vez haya... A ver, vamos a tratar de formular una conjetura precisa. Consideremos la categoría de anillos con multiplicación no conmutativa. Una categoría enorme que tiene adentro metida la categoría de anillos conmutativos como la vimos acá. Así que la categoría de anillos no conmutativos tiene al menos una categoría enorme que es extensiva. ¿Es la más grande? Y capaz que no. Perdón, que es coextensiva. Perdón, que es coextensiva. ¿Es la más grande? Y no, capaz que haya espacio dentro de los anillos no conmutativos para que haya una categoría distinta que sea coextensiva. Eso no hay por qué abandonarlo, ¿eh? Yo no quise ser demasiado derrotista. Es importante. Una idea razonable sería mirar la subcategoría. El problema de, en general, si tienes un anillo no conmutativo, hay muy pocos morfismos, generalmente ninguno, a un álgebra chiquita, ¿no? Entonces, si uno busca un análogo de eso, sería las álgebras que se meten subdirectamente en un producto de álgebras pequeñas, no conmutativas artinianas, por ejemplo. Como hacen los físicos. ¿No? Pero eso son muy pocas. En el gran mundo de los anillos no conmutativos, hay un montón de anillos simples dando vuelta que vas a perder completamente. El álgebra de Weil, pero con Y, por ejemplo. Entonces, pero eso es una categoría razonable. Son categorías que se proyectan, que son cuasi residualmente finitas. ¿Sí? Porque el teorema ese de que las álgebras de Weil son cocientes, te dice que todo elemento de una álgebra conmutativa se ve en algún cociente finito, ¿no? Entonces, eso es en grupos uno dice que el grupo es residualmente finito. Las álgebras no son residualmente finitas,
en general, pero hay clases de álgebras residualmente finitas. Por ejemplo, creo que si satisface una identidad polinomial debe ser residualmente finita, o hay clases como grandes de álgebras. Sí. No, claro. Y no se me ocurre ninguno, pero o sea, en general, si tenés una álgebra no conmutativa, no se mete, no tiene ningún cociente finito, digamos, ¿no? Pero esa es la diferencia con el caso con no conmutativo. Te quedas con su anillo finito y te quedas con un ideal, matás y bla. Así se debe probar el teorema de lo de las álgebras de Weyl que dijo el otro. Pero en general, pero eso es una clase probablemente interesante de álgebras. Las álgebras que son residualmente finitas, para los grupos es una clase extremadamente importante. Claro. Por ejemplo, los grupos de variedades de dimensión 3 son residualmente finitos. Y es un teorema no trivial, porque depende del teorema de Poincaré. O sea que es una cosa complicada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces hacemos una pausa. ¿Hasta qué hora, Gisela?